culminado la literatura del modernismo. Pero antes de continuar las vanguardias, el boom, los y las invito a realizar un viaje por el mundo de las sensaciones manejadas por el simbolismo. No olvidemos que este movimiento considera que la poesía debe establecer relaciones entre el mundo de los sentidos y el espiritual por medio de la intuición. ¿Preparados y preparadas? Acomódese en su silla, cierre los ojos y déjese llevar por los sonidos, las sensaciones, los versos, las palabras, el olfato, la piel y todo aquello que hace parte de nuestra sinestesia. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy, en los montes, montes soy. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de las sensaciones. Ahora los invito a que se acomoden porque vamos a iniciar nuestra navegación por otros mundos, por otras tierras, por otros mares. Vamos a adentrarnos en las vanguardias y el boom latinoamericano. Así es que, bienvenidos y bienvenidas. Las vanguardias y el boom latinoamericano estuvieron rodeados en diversos hechos políticos y sociales. Al comienzo del siglo XX estuvo marcado por la Primera Guerra Mundial. Veamos un pequeño resumen de lo sucedido. ...11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas de iglesia anuncian el alto el fuego. Momentos antes moría el soldado canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. Apocalipsis.
La Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918 casi 80 millones de personas sufrieron la guerra. $10 millones de soldados murieron abatidos por las balas, hechos pedazos por las bombas, incinerados, de hambre, devorados por ratas y piojos, víctimas de las epidemias que se extienden en medio de la miseria. Otros 20 millones resultaron heridos. ¿Qué locura sumió a austriacos, serbios, rusos, alemanes, franceses y sus colonias, británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Aunque han perdido la juventud, o el rostro, o la salud mental. No solo con la anterior guerra inició el siglo XX, también inició con la Revolución Rusa. Veamos. Estamos en Rusia a principios del siglo XX. Como sabrás, es en esta época cuando se desarrolla uno de los cambios más importantes para este país, la Revolución Rusa. ¿Pero sabes cómo era Rusia antes de la Revolución y cómo fue después? Empecemos por el principio. Antes de la Revolución Rusa, en la segunda mitad del siglo XIX, el país estaba gobernado por un zar. El zar se apoyaba en tres pilares: el clero, la nobleza y el ejército. Poseía el poder absoluto tanto político como religioso, ya que era el líder de la Iglesia ortodoxa. Existía la Duma, pero era un parlamento que podía ser disuelto por el zar cuando él quisiese. ¿Y qué pasaba con los que pensaban distintos al zar? Que eran perseguidos por la policía. La economía era agraria y ajena además a las revoluciones agrícolas de otros países. Aunque el ministro Stolypin intentó hacer una reforma, esta acabó fracasando. Había algunas factorías de hilado o de industria siderúrgica en puntos del país, pero para entendernos, solo el 5% de la población trabajaba en este sector. Pasemos al plano social. Con una frase resumiremos todo. De los 120 millones de habitantes que había en Rusia, 100 eran campesinos, que vivían además en condiciones bastante penosas. La nobleza era dueña de las haciendas agrícolas y no existía apenas burguesía y clase media, aunque fueron estos rusos los que comenzaron el espíritu revolucionario. ¿Y qué pasó justo después de la Revolución Rusa? El zar es derrocado y las decisiones las tomará el partido, formado por el Comité Central y el Secretariado General, y el Estado, es decir, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Al frente de este nuevo Estado soviético estuvieron líderes como Lenin o como Stalin. En el plano económico, durante la Revolución Rusa, los soviéticos pusieron los medios de trabajo en manos de los trabajadores. Se colectivizó el sector agrario y los obreros autogestionaron las fábricas. Sin embargo, no se obtuvieron buenos resultados, por lo que en los años 20 se instauró la nueva política económica o NEP, en la que el Estado era quien planificaba la economía, permitiendo un capitalismo limitado. ¿Qué se hizo? Los agricultores podían cultivar como quisiesen, siempre que le dieran el 10% de lo que cosecharan al Estado. Se mejoraron las infraestructuras y la industria. Se autorizó el libre comercio exterior y se accedió a inversiones extranjeras, aunque siempre bajo la mirada del Estado. ¿Qué ocurrió en el plano social? Sin la nobleza, la burguesía y los proletarios industriales comenzaron a enriquecerse. Al final, los obreros, que continuaban viendo las diferencias con las otras clases sociales. Así que este era el retrato de Rusia después de la Revolución. Debido a la dificultad económica por la que estaban pasando los países europeos al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos rápidamente se convirtió en la primera potencia económica del mundo. Pero este auge económico concluyó abruptamente en 1929.
En este año se produjo la Gran Depresión o crack del 29. Veamos ahora el siguiente video. Jueves 24 de octubre de 1929. Estamos en Nueva York, en el edificio de la Bolsa. Aquí, como sabemos, se compran y se venden acciones. Estos son los grandes inversores y estos los pequeños, que invierten todo su dinero en comprar acciones. Entre los presentes se tiene la sensación de que éstas están demasiado sobrevaloradas y de que su valor no es real. Y no solo lo piensan los presentes. El Consejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos se reúne a diario desde marzo, preocupado por la situación de la bolsa. El viernes anterior ya había cundido el pánico en Wall Street y se vendieron 8 millones de acciones. Aunque los grandes inversores asumieron estas acciones pensando que se trataba de un desplome temporal de la bolsa que remontaría a la semana siguiente, pero no. Ese jueves del que hemos hablado, la bolsa bajó un 9% y esta vez no había inversores que soportaran la caída. Aunque los bancos invirtieron cerca de 30 millones de dólares a mediodía de ese jueves, la crisis ya había comenzado. Ese día la policía tuvo que desalojar la bolsa debido a los tumultos provocados por el pánico. Además, se rumoreó que importantes magnates se habían suicidado al perderlo todo. A ese jueves negro le sucedió un martes negro, a partir del cual la bolsa bajaría hasta el mes de noviembre, cuando llegó a sus peores cifras. Es lo que se conoce como crack del 29. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Retrocedamos un poco más en el tiempo. Estamos en los llamados felices años 20. Es una época de prosperidad económica y aparente estabilidad, en la que Nueva York se había convertido en la ciudad más importante y Wall Street era un referente mundial para los centros financieros. Poco antes, Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial como principal productor y exportador de alimentos. Los agricultores, viendo cómo crecían sus beneficios, acudieron a los bancos para solicitar préstamos con los que mejorar aún más la productividad de sus tierras. Estaban seguros de que podrían hacer frente a sus hipotecas porque los beneficios estaban asegurados. Pero la guerra se acabó, y con ella la demanda de productos. El desajuste entre la oferta generada por Estados Unidos y la escasez de demanda procedente de Europa hizo que bajara el valor y el precio de los productos americanos. Y los agricultores, viendo cómo no podían enfrentarse a sus créditos, abandonaron el campo en dirección a la ciudad. Pero eso no era todo. A pesar de la crisis por la que atravesaba el campo, la bolsa parecía ajena a todo. Se compraban y se vendían acciones a bajo precio para venderlas cuando se cotizaban altas. Y los que no podían comprar acciones pedían créditos para poder hacerlo, pero estos créditos se prestaban con la garantía de las acciones. Es decir, la gente compraba y vendía, y si no tenía suficiente dinero, se lo pedía a los bancos, avalándolo con las acciones. ¿Qué pasó? Cuando este ciclo se interrumpió, todo se vino abajo. Se vendieron muchas acciones, por lo que bajaron su precio. Además, la desconfianza hizo que los que antes compraban ya no lo hicieran, temiendo perder sus ingresos e hipotecarse con los bancos si las acciones seguían perdiendo valor. Con esto la bolsa se desplomó. Además, los créditos que habían ofrecido los bancos estaban avalados con unas acciones ahora devaluadas. A la forma fácil de ganar dinero a corto plazo de las acciones, antes de la caída de la bolsa, se le unía otra, la especulación urbanística. Se compraban casas para venderlas poco después por 2 o 3 veces su valor, cuando en realidad este sistema no se sostenía. Se produjo uno de los mayores booms inmobiliarios y en zonas como Florida se multiplicaron las urbanizaciones. Este fue otro de los factores que influyó en el denominado crack del 29. Pero la crisis no se limitó a los Estados Unidos. Las potencias europeas fueron arrastradas detrás, ya que estaban muy unidas al sistema económico norteamericano. Además, la quiebra de ciertos sectores afectó a Asia, América y África, suministradoras de ciertas materias primas que vieron cómo se redujo considerablemente la demanda y también entraron en recesión. Los acontecimientos anteriores no fueron los únicos. A ello se le suma la Segunda Guerra Mundial, la mayor confrontación armada de todos los tiempos, la división del mundo en dos grandes corrientes económicas e ideológicas, la capitalista y la comunista, y por último la Guerra Fría. Teniendo en cuenta lo anterior, el panorama no es nada alentador y como consecuencia,
Los hombres occidentales, dominados por un sentimiento de fragilidad e incertidumbre, comenzaron a cuestionar las supuestas seguridades que prometía el progreso. Por ello surgieron las vanguardias europeas, unos movimientos artísticos y literarios que buscaron renovar la expresión artística. La Guerra Fría, por otro lado, ocasionó un clima político y en este clima político repercutió en todos los países de América Latina y ello desencadenó que en algunos de estos gobiernos se presentasen las dictaduras militares, las guerrillas y los movimientos intelectuales de izquierda. Las vanguardias surgieron como movimientos que buscaron ruptura no con el simbolismo como sucedió en Europa, sino con el modernismo de finales del siglo XIX. Por lo tanto, las vanguardias son un movimiento artístico y cultural revolucionario que tuvo origen en Europa y que en Latinoamérica integraron en sus movimientos elementos propios que permitieron hablar de unas vanguardias latinoamericanas independientes de Europa. Algunos de los ismos más importantes europeos fueron el fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, ultraísmo, dadaísmo, abstraccionismo y surrealismo. Todos los anteriores ismos tuvieron características propias y comunes tales como, primero, buscaron crear una nueva forma de expresión. Segundo, buscaron renovar el lenguaje poético y por ello abandonaron la escritura formal del poema para dar espacio a una disposición libre de los versos. Estos poemas son los caligramas. También hubo supresión de signos de puntuación, conectores y métrica fija. Tercero, adoptaron una actitud reaccionaria y en ocasiones violentas que se plasmaron en las obras para tratar de provocar a los espectadores. Y cuarto, utilizaron elementos modernos dentro de sus obras y aludieron a los avances tecnológicos del momento, en este caso como la locomotora. Ahora bien, las vanguardias en Latinoamérica, siendo de realidades muy diferentes a las de Europa, se preocuparon por crear arte auténticamente latinoamericano, que integrara elementos autóctonos como la figura del indígena y el proceso de mestizaje. Igual que Europa, las vanguardias latinas empezaron a ramificarse en movimientos literarios. Algunos de los más importantes son creacionismo en Chile, representante Vicente Huidobro, ultraísmo argentino con Jorge Luis Borges, estridentismo en México con Manuel Maples Arce y el modernismo brasileño con Mario de Andrade. Veamos algo de la obra de Vicente Huidobro.
Los géneros más empleados por los vanguardistas fueron la poesía y el ensayo. De los dos, la poesía fue el género predilecto por ser el que permitía mayor experimentación formal. El poema era para ellos un objeto autónomo y con leyes propias. La temática giraba en torno a lo íntimo que a lo social. En el ensayo, los escritores pudieron plasmar y comunicar sus nuevas ideas sobre la creación literaria y la crítica social. Algunos de los representantes más destacados fueron Octavio Paz, José Mariátegui y José Vasconcelos. En cuanto a los temas, los principales que desarrollaron los escritores de la vanguardia fueron la creación poética. Los poetas reflexionaron sobre la poesía misma y sus funciones, el mundo moderno junto con los alcances e implicaciones de los avances tecnológicos, los cuales se convirtieron en material poético, la identidad latinoamericana. Los escritores buscaron elementos que caracterizaran al ser latino, la mezcla racial, la imaginación, la pobreza, la tenacidad, entre otras. Ante la angustia existencial por los horrores de la guerra y la creciente de la injusticia, el individuo se vio envuelto en crisis, por lo que la soledad y la incertidumbre afloraron en la poesía. Y por último tenemos el arte. En sus poemas hubo puntos de encuentro con otras tendencias y creaciones, y también se referían a otros poetas y a otros poemas. Llegó el boom. Boom por el estallido o éxito de la narrativa latinoamericana en el ámbito cultural de todo el mundo. Boom por el fenómeno editorial y literario, ya que hubo difusión internacional de las obras literarias de los jóvenes escritores latinoamericanos, tales como Alejo Carpentier con El siglo de las luces, Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, Augusto Roa Bastos con Yo, el Supremo, Julio Cortázar con Rayuela y Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Dentro de las características del boom tenemos nuevas técnicas narrativas como el monólogo interior, la perspectiva múltiple del narrador y la experimentación con el tiempo. En segundo lugar, la renovación del lenguaje literario, especialmente en la narrativa. Por ejemplo, se rechazó la narración cronológica para dar paso a los saltos temporales. Hubo juegos del lenguaje y la invención de nuevos. Tercero, abandono de temas regionales para explorar temas universales del ser humano. Esos temas que interesan a toda persona sin importar el lugar que habite. Por último, está el rechazo a la moral basada en el maniqueísmo. Maniqueísmo es cuando en las obras dividimos los personajes en buenos y malos. En el boom se rechazó ello y surgieron personajes ambiguos que permitió que las obras quedaran abiertas y sujetas a la interpretación del lector. Por último tenemos los temas y los géneros. Por las diversas temáticas que desarrollaron los escritores del boom, se destacan dos temas. El primero, la ficción histórica de América Latina. Los escritores se interesaron enormemente por convertir hechos históricos latinoamericanos en ficción literaria. Y como segundo tema está el realismo mágico. Ahora vamos a ver un corto video que nos explica en qué consistió el realismo mágico. El realismo mágico es un género literario en el cual se percibe, expresa y describe la realidad de forma maravillosa, con toques inesperados e improbables percibidos por los personajes como algo cotidiano. Se caracteriza por cambio de perspectiva, multiplicidad de narradores dándole así un panorama más amplio al lector a través de los distintos puntos de vista. Simultaneidad, varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Distorsión en la línea de tiempo. Generalmente las situaciones no siguen un orden cronológico, por el contrario, se rompen los planos temporales, jugando con el presente, pasado y futuro. Este género se presentó principalmente en Latinoamérica con autores como Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Carlos Fuentes y Laura Esquivel de México, Jorge Luis Borges en Argentina, Alejo Carpentier en Cuba, Mario Vargas Llosa e Isabel Allende en Perú,
Gabriel García Márquez en Colombia y Arturo Uslar Pietri en Venezuela. Los elementos utilizados en sus novelas en muchos casos no son verdaderamente mágicos, en cambio, son inesperados y poco comunes en nuestra realidad, improbables pero no imposibles. Lo que es normal para algunas culturas puede parecer mágico en otras. Es por eso que el auge de este estilo se dio en países como México, donde la realidad en sí es mágica e inexplicable. En cuanto a los géneros, el que más se trabajó durante el boom fue el género narrativo. Allí encontramos el cuento y la novela. El cuento, aunque anteriormente era visto como un género menor, adquirió una gran importancia en el boom, particularmente debido a que su estructura permite la experimentación narrativa, como los finales inesperados y los juegos narrativos. Julio Cortázar y Juan Rulfo fueron algunos de los escritores que revolucionaron este género literario en América Latina. La novela fue el género por excelencia, debido en parte a que fue el que se difundió masivamente. Entre sus representantes más significativos vale la pena mencionar a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes. Y con esto terminamos el video titulado Movabo, del modernismo al boom. Muchas gracias por su atención.